hacer una declaración. Diga conmigo: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces Dios hará prosperar mis caminos y todo me saldrá bien. Dele ese aplauso al que vive para siempre. Bendito sea Dios. Bueno, yo quiero compartir con ustedes en este día algo que Dios ha puesto en mi corazón, y quiero tener una lectura en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 26. Quiero que usted lo abra allí, Mateo 26, y quiero leer a partir del verso 36. Voy a leerles a ustedes un hecho, una historia que creo que la conocemos todos. Los que estamos aquí conocemos esta historia, y quiero hablar algunas cositas, si Dios me lo permite. ¿Ya lo encontró? Mateo 26, verso 36 en adelante. ¿Podemos leer? Bueno, ¿puedo leer? Listo. Escuche esto, por favor. No sé si está la lectura allí para que ustedes puedan seguir la lectura, los que no tienen Biblia. Mateo 26, 36. Escuche esto. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí, diga conmigo, y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeos, esos tres eran los más cercanos a Jesús, Jacobo, Pedro y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Mire lo que le dice, la confesión de Jesús. Quedaos aquí, le dice, y escucha esta palabra: y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, y mire qué pasó. ¿Cómo los halló? Durmiendo. Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, ¿y cómo los halló? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y ahí sabemos la historia. Venía Judas, y viene el beso, y toda esa historia que usted conoce muy bien. ¿Sí? Bueno, quiero decirles a ustedes que creo que nosotros los pastores hemos incurrido y seguimos incurriendo en un grave error. Y es haber convertido la iglesia en un hospital. ¿Qué hace la gente en un hospital? Primero y principal, ¿cuándo va la gente a un hospital? Cuando está enfermo. ¿Sí o no? Luego, en el hospital la gente es tratada y sanada, y luego que se sana, se va. ¿Vamos bien hasta ahí? Y eso ha sido culpa de nosotros, porque hemos convertido a la iglesia en un hospital de soldados heridos. Y eso a mí me lastima mucho. La iglesia no debe ser un hospital de soldados heridos. No debe ser un hospital donde la gente viene a sanarse, pero parece que siempre está enferma, no se sana nunca. Entonces permanece dentro del hospital y siempre pide un nuevo tratamiento o necesita un nuevo tratamiento. Ahora, la iglesia, Jesús dijo que es
Número 1, casa de oración. Es para orar juntos. Y número 2, la iglesia es una casa de instrucción. Es una casa de instrucción. Eso lo tenemos que tener bien claro. Cuando alguien dice, yo voy a la iglesia a buscar de Dios, ahí se equivoca. Porque no tiene que venir a buscar de Dios en la iglesia, tiene que buscar de Dios en su casa. A la iglesia se va a dar, no a recibir. Yo voy a darle gratitud, voy a darle alabanza, voy a darle mi adoración a Dios. Se viene a dar a la iglesia, no se viene a recibir. ¿Están aquí? Amén. La iglesia tiene que ser una escuela. Eso dice la Biblia. A mí me apasiona aquel texto que encontramos en el libro de Joel capítulo 3, donde Dios le habla a Israel y le dice, proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. ¿Ven? ¿Qué necesitamos nosotros? Soldados. ¿Quién va a la guerra? Los soldados. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. La iglesia es un lugar para despertar a los valientes. No para curar enfermos. Dice, despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. La iglesia es para levantar hombres y mujeres de guerra. Y sigue diciendo la palabra de Dios, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestros hoces. Diga el débil, fuerte soy. Pero como están siempre enfermos, tenemos siempre gente débil que no puede decir soy fuerte. Y gente que toda la vida está con asadones y está con hoces. Y cuando Dios dice, esas cosas hay que convertirlas en armas de guerras. Entonces, hay gente que viene y está débil toda la vida en vez de convertir su debilidad en un arma de guerra. Eso es poderoso. Cuando una persona convierte su debilidad en un arma de guerra. Entonces nosotros venimos destruidos, venimos hechos pedazos y Dios nos sana. Y de ahí esa debilidad la convertimos en un arma de guerra para ayudar a otros que atravesaron por la misma situación por la que nosotros atravesamos. ¿Cuánto coinciden conmigo? Entonces ahí hemos convertido nuestros asadones en espadas, en armas de guerra. ¿Están aquí? Si hay algo que caracteriza a Dios es que Dios convierte las debilidades en fortalezas. Los demonios saltaban de alegría y de felicidad cuando veían a Jesús morir en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que Dios agarró esa debilidad y esa muerte y la convirtió en fortaleza. Y gracias a esa muerte dice que todos nosotros fuimos salvos. Para eso es la iglesia, para fortalecerte espiritualmente, para llenarte de desafíos. Pero vos no podés estar enfermo toda la vida y decir yo voy a la iglesia a buscar a Dios. No. Cuando vos aprendas a venir a la iglesia a dar, vengo a darte, Señor, mi corazón, mi gratitud, mi alabanza, mi adoración. Va a ver cómo su vida va a cambiar. Nosotros necesitamos una iglesia fuerte. Diga conmigo, una iglesia fuerte. Y la iglesia soy yo. Diga conmigo, la iglesia soy yo. Y si hay armas, que yo le dije a ustedes, si hay armas que ejecutan poder, entre tantas, entre tres que le nombré yo, que era la palabra de Dios, la oración y la fe, el domingo pasado, yo quiero hacer hoy hincapié en la oración. ¿Por qué? Porque la oración, si nosotros leemos la palabra, la oración es una fuente de poder. Yo sé que le cuesta entender esto. La oración es una fuente de poder. En Hechos capítulo 4 nosotros encontramos que dice así: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Sin oración usted no va a cambiar nada, ni yo voy a cambiar nada. La oración es una fuente de poder. Por eso vengo a darte herramientas para que enfrentes todos los demonios que se te crucen en el camino. Descubrimos en la Biblia también que la oración es una fuente de revelación. ¿Te pasó alguna vez que vos te encontraste en una situación en la que vos decís, yo no entiendo por qué me pasa esto? No entiendo por qué me pasa esto, yo hago las cosas bien y esto no me sale bien y esto no me sale bien. Lo que pasa es que te está faltando revelación. Revelación significa quitar el velo. ¿Y cómo vas a lograr tener revelación? Bueno, orando. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que te están pasando en tu casa, alrededor de tu casa, con tu familia, que tú no conoces. Pero ¿cómo lo voy a lograr ver si no clamo a Dios para que Él me responda? Escuchen, la oración es una fuente de descanso. La Biblia nos enseña que tenemos que descansar, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, 1 de Pedro 5, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, ¿cómo hago yo para poner todas mis penas, mis preocupaciones, mis dolores, mis angustias a los pies del Señor si no es orando? ¿Cómo lo hago? Entonces la oración es una fuente de descanso. La oración es una fuente de comunión. Escuche qué dice la Biblia. Jeremías 29:13. Escuche. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si yo quiero tener comunión con Dios, yo tengo que orar. La oración me conecta con Dios. Si yo no oro, estoy desconectado con Dios. Escuche esto, la oración es una fuente transformadora. Si usted dice, pastor, yo quiero que mi vida sea transformada. Necesito que mi vida sea transformada. ¿Cómo una vida se transforma? ¿Qué dice la Biblia? Es a través de la oración. Aunque no lo crea. Y tenemos la famosa historia en Primero de Crónicas, capítulo 4, la famosa historia de Jabes. Y dice la palabra de Dios, había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. O sea, la Reina Valera dice, fue más ilustre, o sea, fue más famoso, dice la Nueva Versión Internacional. Fue más famoso que sus hermanos. Su madre, escuche la historia de este hombre. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. O sea que Jabes significa dolor. Este hombre tenía en el nombre propio de él su historia. Ahí va dolor, ahí viene el dolor. Tu vida es un dolor. La madre lo marcó con el nombre. Pero lo sorprendente es que este hombre cambió su historia. Y ustedes pueden cambiar su historia. Ahora, ¿cómo la cambió? Orando. Mire qué dice la Biblia. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, o sea, oró, ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Ve que se rebela contra su historia, se rebela contra su destino. Y mire que dice la Biblia, y Dios le concedió lo que pidió. Y dejó de ser dolor, su vida y su historia cambió. No puede cambiar una historia si no es orando, Le hemos enseñado a la gente que la historia de ellos pueden cambiar cuando vienen al culto, viniendo al culto. No cambia la historia. Acá no somos curanderos, le aclaro. Acá no hay curandero, acá no es abra. Acá no tenemos la varita mágica. Porque yo he escuchado gente, fui a la iglesia, mi hijo fue a la iglesia y no cambió. Y no va a cambiar. Porque la iglesia no cambia a nadie. Cambia una relación con Dios. Jabes oró a Dios. Ahora yo le pregunto, si Jabes no hubiera orado, todavía, estoy hablando hipotéticamente, le seguiríamos diciendo dolor. Y no estaría escrito esto y la historia de Jabes hubiese sido una historia de dolor. Pero él se rebeló contra su propia historia y se rebeló, y acá está la clave, no se rebeló con palabras positivas ni con hechos positivos, se rebeló orando. Y si hay algo que el diablo ha hecho muy bien en la iglesia de Cristo, es haciéndole creer a la gente que la oración no es importante. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿y ustedes qué incorporaron cuando tuvieron a Cristo en su corazón? Y bueno, yo incorporé el ir al culto, incorporé el congregarme, incorporé el cantar, incorporé el ofrendar, diezmar, incorporé leer la Biblia, por ejemplo, no la leía, pero fíjate que lo que menos me dicen es incorporé a mi vida algo tan poderoso que es la oración.
Yo oro siempre, me decía un hermano. Sí, cuando como. Señor, gracias por la comida, amén. Esa oración no cambia ninguna historia. Ahora, si nosotros entendiésemos, si yo te dijera a ti que realmente la oración es la que cambia la vida de las personas, ¿cuántas cosas cambiarían en nuestra vida? ¿Cómo cambiaríamos un régimen? Ahora, lo que me llama la atención en el texto que yo le leí, que para Jesús orar una hora es algo común. Él le dice en el verso 40, luego volvió con sus discípulos y los encontró durmiendo y le dijo a Pedro, ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo una hora? O sea, cuando alguien dice así es porque para Jesús orar una hora era común. Y si era común para Jesús, ¿por qué no lo es para ti? ¿Por qué no lo es para mí común orar una hora? No quiero hacer la pregunta porque no sirve. Preguntar cuántas horas en una hora, no sirve. Pero una hora de oración era lo mínimo que se exigía a Jesús. En el verso 40 dice, luego volvió con sus discípulos y los encontró durmiendo y le dijo, ¿así que no han podido mantenerse conmigo despierto una hora? La misma palabra dice en Lucas capítulo 5, y con frecuencia él, Jesús, se retiraba a los lugares solitarios y oraba. Encontramos que Jesús oraba antes de que todos se despertaran. Algo hay en la oración. ¿Cuántos coinciden conmigo? Algo hay ahí. No puede ser que no haya algo. Algo hay ahí que cambia la historia de la gente, de las personas. Algo hay por el hecho de que Jesús lo hacía. Algo hay en la oración. Entonces la pregunta clave es, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Mira, tu carne, mi carne, que en la Biblia Valera dice carne, pero en las versiones más modernas dice tu naturaleza humana no quiere orar, tu carne no quiere orar. Mira lo que está a tu lado, decir, tu carne no quiere orar, no quiere orar. Mire qué le dijo Jesús a sus discípulos. Escuche, verso 41, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Jesús lo dijo, a decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuánto coincide conmigo que la carne no quiere orar? No quiere orar. Son pocos los que coinciden conmigo. Cuando digo carne, algunos se dibujan un bife en la cabeza. No, carne. Naturaleza humana no quiere orar. La carne es débil, no quiere orar. Dice la Biblia que la carne va en contra del espíritu, no quiere orar. Eso lo dijo Jesús. Ahora, yo les enseñé el domingo pasado que la oración, grábese esto, la oración es una actividad espiritual. Yo sé que usted va y se arrodilla y ora, y eso tiene una acción natural, pero en realidad la oración es una actividad espiritual. Y cuando usted se arrodilla a orar o cuando se dispone a orar, acá vamos hilando fino, dígame si no empieza la batalla. Yo acá anoté algunas de las cosas. A los 5 minutos usted ya no sabe qué decir. Empieza a orar y tira todo. Señor, y en 5 minutos usted dice, y ya empieza, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria, 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 gloria. Ya no sabe qué decir, pasaron 5 minutos nada más y se quedó. Otros se duermen. Recuerdo que hacíamos vigilia, hermano. No, me harté de escuchar ronquido. Nos arrodillábamos a orar y había en un momento de la oración silencio y se escuchaba el ronquido. Mosca quedaba. Y vos fíjate una cosa, vos decís, yo estoy de día con todas las pilas. Vos vas a orar y empezás y te agarra sueño y empezamos a bostezar. ¿Y sabes por qué? Porque la oración es una actividad espiritual. También aquellos que están orando, hay veces que le invaden las distracciones. Están orando y después se van y entran a pensar en cualquier cosa y por ahí se dan cuenta y vuelven otra vez a la oración. Y otros se acalambran. Se le acalambra la rodillita, le duele la rodillita. Son cosas que otro le agarra dolor de cabeza y no puede seguir orando. Está orando, se muere de sueño cuando está orando.
bosteza, termina de orar, bueno, se sienta a ver televisión, no bostezo más, el negro. Algo nos está diciendo Dios. Ahora, hay algunos consejos que yo quiero darle para la oración, porque la oración es fuente de poder. Yo no crean, no busquen otro lado, busquen la oración. Algo pasa en tu familia, busquen la oración. Ahora, hay algunos consejos que quiero darte. Por ejemplo, para orar tenés que apartar un lugar geográfico. Tenés que ser estricto en eso. Mucha gente va a orar al baño. Lo que tenemos, casa chiquitita, invadida por nietos. ¿Dónde vas a orar? Y se encierran en el baño y ahí tienen su cuarto de guerra. Y otros tienen la dicha de poder ir a un lugar donde puedan estar solitos. Pero tiene que buscar un lugar geográfico para orar. Un lugar donde usted sienta que ahí puede arrodillarse tranquila y tranquilo y orar a Dios. Jesús buscaba un lugar geográfico. Lo vemos aquí que fue el Getsemaní. No es que fue por casualidad. Él acostumbraba a ir al Getsemaní a orar. Él iba al Getsemaní, que era un monte de olivos. Ahí él iba a orar. ¿Me está escuchando? Hay que buscar en la casa un lugar geográfico. ¿Cuántos vieron la película Cuarto de Guerra? Ve que hay que buscar un lugar geográfico. ¿Cuántos no la vieron a Cuarto de Guerra? Véanla. Para la oración necesitamos un lugar geográfico. O sea, un lugar geográfico me refiero a algún sector de la casa que usted aparte para orar. Me decía un hermano, bueno, pero ¿cómo voy a orar si mi casa es una revolución, que los niños van? Y bueno, hay que levantarse temprano. Porque también no solo hay que buscar un lugar geográfico, sino que hay que buscar un tiempo. Y si vos sabés que de las 6 a las 7 de la mañana no hay ruido en tu casa, tenés que levantarte esa hora. Ahora vos, no voy a orar porque hay un lío en mi casa. Levantate más temprano. Pero eso amerita actitud. La Biblia dice que Jesús fue al Getsemaní, pero no oró solamente ahí, llegó con los 12. Ahora, de los 12 apartó 3 y de los 3 se apartó. ¿Qué dice la Biblia? Unos pasos más adelante, dice el verso 9, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Ve que él buscó un lugar geográfico. ¿Me está escuchando? Te estoy dando estos consejos porque son importantes, no por el consejo en sí, sino por la oración, que es importante. Y te estoy dando armas de guerra para que veas cómo todo cambia. ¿Está escuchándome? Porque es fácil predicar lo que uno quiera, pero los pastores necesitamos predicar lo que la iglesia necesita. Esa es nuestra obligación. Otra de las cosas, cuando vaya a orar, no te olvides de la Biblia. Lleva la palabra de Dios, y ya te voy a explicar por qué. Otra de las cosas que no pueden faltar en tu oración es la alabanza. Hola, no importa si cantás feo, porque para Dios cantamos lindo. El problema es que para la gente cantamos feo. Por eso es bueno cantar en el baño. Algunos cayeron tarde. Otra de las cosas, tenés que llevar algo para apuntar lo que vas a decirle a Dios y lo que Dios te va a hablar a ti. Anota eso. Eso es importante en una oración. ¿Está aquí? Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como iglesia, escuche esto, acá viene, es que Dios anhela tener comunión con nosotros. Dios no quiere que usted piense que Él está en el cielo. Por eso Él dijo, estoy en los corazones de todos ustedes. Él está dentro tuyo. Y Él quiere tener comunión. Comunión es una palabra compuesta. Unión. Comunión. Es integrarse uno a otro. Eso es comunión. ¿Está aquí, sí o no? Dios quiere que una oración sea una oración de comunión. Y las oraciones de Dios, las oraciones que nosotros le hacemos a Dios, levante la mano, diga conmigo, no deben ser predecibles. Orar siempre las mismas viejas cosas y de la misma manera no sirve. Siempre tenés la misma entrada. Ora siempre de la misma manera. Señor, te pido por... Y al otro día va, Señor, te pido por... Y al otro día va, Señor, te pido por... Es copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Esa oración no sirve. No sirve. Dios quiere tener comunión, acercamiento contigo. Por eso, una de las cosas que más me apasiona son el libro de los Salmos, porque el libro de los Salmos es un libro de oración y de alabanza. ¿Está aquí?
Voy a hacer una pregunta a todos los que están aquí, a ver si me contestan. Una pregunta fácil. ¿Dios quiere que le adoremos? Dije que era fácil. ¿Dios quiere que le adoremos, sí o no? Bien, correcto. Ahora la pregunta es, ¿por qué querrá Dios que le adoremos? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? A ver, contéstese. ¿Por qué quiere Dios que le adoremos? Porque es un rey. Porque es un rey. ¿Qué más? Porque le gusta que le adoren. Muy bien. Muy bien. Porque estamos contentos. ¿Cómo? Bien. Ahora, la pregunta clave es, ¿necesita Dios que nosotros le adoremos? ¿Será que si yo no lo adoro a Dios se le va a caer la autoestima al Señor? Ay, no me adora la pancha. Para los ángeles dicen, ¿qué le pasa, Señor? Que no me adora la pancha. Bueno, va a tener que ir al psicólogo. ¿Necesitará Dios que nosotros le adoremos? ¿Se le caerá la autoestima a Dios si nosotros no le adoramos? Entonces, ¿por qué es importante la adoración? Si no le mueve la aguja a Dios, si usted le adora a Él o no le adora, para Dios es lo mismo. Entonces, ¿por qué el Señor nos dice a nosotros que debemos adorarle? ¿Acaso a Dios le hace bien que nosotros le adoremos? ¿Se ha preguntado alguna vez usted eso? ¿Por qué es que el Señor me dice a mí, tienes que adorarme? ¿Por qué? Porque si yo no lo adoro, la autoestima de Dios no se va a caer. La respuesta es, yo necesito adorar a Dios porque Dios me hizo y me creó para adorar. Todo lo que estamos aquí fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados seres adoradores. Y les voy a contar un secreto. Dios no necesita tu adoración. El que necesita adorar a Dios eres tú y soy yo. No es que Dios necesita, sino que nosotros necesitamos adorar a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios nos hizo seres adoradores. Fuimos creados para adorar. Mire qué dice la Biblia, Isaías 43:7. Traigan a todo el que me conoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Yo fui quien los formó. Y luego dice Marcos capítulo 12, verso 30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Dios me hablaba mucho en esto. Si fuimos creados para adorar a Dios y no adoramos a Dios, si fuimos creados como seres adoradores y no adoramos a Dios, eso quiere decir que si nosotros no adoramos al Dios verdadero, entonces sí o sí terminaremos adorando a algo o a alguien, porque somos seres creados para adorar. Por eso Dios nos habla a nosotros de manera imperiosa y nos dice, adórenme, porque si ustedes no me adoran a mí, van a terminar adorando otra cosa. Ahora mire, por favor, amplíe su vista. Y el que no adora a Dios, de alguna manera está adorando otra cosa. Muchos se adoran a sí mismos, se miran al espejo y dicen, dígame si no es cierto. Que usted se dice, qué linda chico, che. Qué lindo que soy. ¿O no? Ah, no. Qué lindo, che. Adoran su cuerpo. Yo no puedo hacer eso, pero hay algunos. Otros adoran su profesión, porque han sido hechos para adorar. Hola. Adoran su cuerpo. Si no, no existiría. Escuche, eso lo sabe el diablo. Y cuando el diablo se da cuenta de que las personas adoran su cuerpo, inventó las selfies. Vos viste cómo se sacan, ¿no? Así. O así. Hola.
otros adoran su imagen. Porque si no adoran a Dios, algo tienen que adorar, han sido creados para adorar. Y gastan fortunas para reverenciar a ese Dios con minúscula que tienen. Sea como sea, siempre terminamos adorando a un Dios. Otro adora a la familia, otro adoran sus hijos, otros adoran y otros adoran y otros adoran. De alguna manera, siempre estamos adorando algo. ¿Y por qué? Porque fuimos creados para adorar. Por eso Dios dice que le adoren a Él. Pero no porque Dios necesite de nuestra adoración, sino que porque nosotros necesitamos adorar al Dios verdadero. Porque si no adoramos a Dios, repito, terminamos adorando algo. ¿Está aquí, sí o no? Necesitamos adorar al Dios verdadero. Ahora, hay una regla de oro. Levante la mano, diga, regla de oro. Repita conmigo. Nosotros nos convertimos en aquello muy parecido a lo que adoramos. Otra vez, a lo que adoramos. Díganlo, nosotros nos convertimos, no sé qué nos convertimos. Bueno, denme un micrófono. Listo. Nosotros nos convertimos en aquellos que adoramos. Muy parecido a aquello que adoramos. A ver, si usted adora el dinero, ¿en qué se convierte? En un avaro. ¿Está acá? Si usted adora su cuerpo, se convierte en un vanidoso. Siempre nos convertimos parecido a lo que adoramos. Por eso, diga conmigo, tenemos que adorar a Dios para parecernos al Señor. Dios nos enseñó cómo adorar y nos dio, y escuche esto, y nos dio un libro para que aprendamos a adorar a Dios como a Él le agrada, que es el libro de los Salmos. ¿Cuántos están acá? No escucho. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan esto, porque quiero hacer una propuesta. Yo quiero que a partir de hoy comiencen a cultivar la oración, pero no para orar simplemente, sino como una fuente de poder en sus vidas. ¿Qué es la oración? Pregunto, ¿qué es la oración? Yo sé lo que ustedes me van a responder, pero quiero que me lo respondan. ¿Qué es la oración? Sí, ya sé. ¿Qué más? ¿Quién dijo la comunión con Dios? Bien. Porque orar no es simplemente hablar con Dios. Orar es tener comunión con Dios. ¿Cuántos me siguen acá? Y en la comunión, escuche, lo más hermoso de una comunión es que hablo y escucho. Diga conmigo, la oración no tiene que ser un monólogo. Otra vez dígalo, la oración no tiene que ser un monólogo. Tiene que hablar con Dios. Tiene que haber un diálogo con Dios. Entonces, voy a orar, yo hablo, pero ¿cómo escucho a Dios? Y ahí se queda usted 3 días, 4 días, Señor, háblame. Háblame. Ahora, uno de los secretos que yo quiero enseñarles hoy es a orar con la palabra de Dios. Por eso les dije a ustedes, cuando vayan a orar, lleven sus Biblias. Orar con la palabra de Dios es lo más hermoso que hay, porque el libro de los Salmos, por ejemplo, es un libro de alabanza, de oración y de adoración. Entonces usted va a la presencia de Dios con su Biblia a orar. Y yo les voy a explicar cómo orar 1 hora. Es fácil, no es difícil. No es que se te van a acabar las palabras a los 5 minutos y no vas a saber qué decir. ¿Y qué hago en 1 hora? Y vos estás orando y con el otro ojo estás viendo el reloj. Y pasaron 5 minutos, 10, y vos decís, oh, me quedan 50. Hay una manera maravillosa de orar. Por ejemplo, vamos a abrir el Salmo 23. Vamos a suponer que usted va a la presencia de Dios. A ver. Y vamos a suponer que usted va con su Biblia. ¿Vamos bien? Usted abre su Biblia en el Salmo 23. ¿Cuántos abrieron su Biblia ya en el Salmo 23? ¿Qué hace Dios a través de la Biblia? Nos habla. ¿Listo? Bien. Diga conmigo, nos habla. Yo les enseñé a ustedes, y yo sé seguramente que ni se acuerdan. Espero que sí. Yo les enseñé a ustedes a leer la Biblia en primera persona. ¿Listo? Usted cuando lee la Biblia tiene que leerlo en primera persona. Y si es posible, dice que la fe viene por él
Ahora, este oído físico, míreme bien, no escucha los pensamientos. Este oído físico escucha la voz audible. Por eso es importante leer la Biblia de dos maneras. Número uno, en primera persona. Y número dos, en voz alta. Porque cuando usted la lee en voz alta, su oído lo está escuchando. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando la palabra que es espíritu, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando usted profetiza, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando usted lo dice interiormente, muere en el interior. Pero cuando usted lo habla en voz alta, la palabra se convierte en espíritu y es el espíritu de la palabra la que entra por el oído. Y usted se está autoadministrando. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Está entendiendo? Por eso es que la palabra de Dios, los judíos siempre la leían en voz alta. Lea el libro de Esdras y verá a Esdras leyendo la palabra en voz alta y los levitas interpretando la escritura en voz alta mientras llovía cántaro y el pueblo parado de pie llorando, escuchando la palabra de Dios en voz alta. Entonces, ¿yo cómo hago, pastor, para que mi oración sea una oración efectiva? Y ya voy terminando. Usted va con su Biblia a su cuarto secreto, a su cuarto de guerra, al lugar geográfico que usted apartó. Y hágalo por el bien de su familia y por el bien de sus hijos. En la hora que usted apartó, madrugada, a la tarde, a la noche, no sé, la hora en la que usted esté tranquilo, va con su Biblia, por ejemplo. Y yo les dije, vamos a usar un ejemplo, el Salmo 23. Usted se arrodilla ante la presencia de Dios o se tira de panza como usted quiera. Y en voz alta comienza a leer las escrituras. Porque esa es la manera en la que Dios te habla. Y por ejemplo, podemos orar la palabra de Dios. Por eso Jesús repetía en muchas ocasiones los salmos que hablaban acerca de Él. Y usted dice, por ejemplo, comienza leyendo, el Señor es mi pastor. Allí no necesita decirlo o cambiarlo en primera persona porque ya lo puede leer en primera persona. Entonces, una cosa es que usted se arrodille delante de Dios y le diga, el Señor, en voz alta, es mi pastor. Usted está atravesando por un mal momento tal vez, pero usted dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y ahí hace un punto y comienza a decirle al Señor, Señor, gracias porque tú eres mi pastor. Gracias, Señor, porque cuando yo no te tenía a ti, yo no tenía pastor. Yo no estaba siendo pastoreado por nadie. Me pastoreaba Satanás, me pastoreaba el mundo, me pastoreaban los demonios, me pastoreaban mis amigos, me pastoreaban mis vecinos, me pastoreaba internet. Pero cuando entraste a mi corazón te convertiste en mi pastor. Y tú eres mi pastor, el que me guía. Tú eres mi Señor. Gracias, Señor, porque yo quiero irme de esta tierra sabiendo que tú también eres el pastor de mi familia, el pastor de mis hijos, el pastor de mis nietos. Y gracias a ti, Señor, que tú eres mi pastor, nada me falta. Tengo mi heladera llena. Tengo mi alacena llena. Tengo salud. Puedo alabarte y bendecir tu nombre. Porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Y yo sé que aunque ahora me está faltando, yo lo tendré porque tu palabra dice, nada me faltará. Eso es leer y eso es orar la palabra.
Y allí comienza a pasar el tiempo y usted comienza a adorar a Dios. Luego usted comienza a leer de la siguiente manera: en lugares de delicados pastos me harás descansar y junto a aguas de reposo me pastorearás. Señor, gracias, porque tengo paz en mi corazón. Porque tú me estás pastoreando en lugares de delicados pastos. Gracias por la iglesia, en donde me enseñan tu palabra, en donde yo puedo comer pastos delicados. No cualquier pasto, pastos delicados. ¿Sabe usted que la oveja no puede comer cualquier pasto? Tiene que comer pastos tiernos, porque son delicadas del estómago. Y usted le dice: Señor, gracias, porque me pusiste en un lugar donde tengo el alimento adecuado para mí, donde yo puedo aprender, donde yo no voy a pasar el tiempo, voy a aprender de tu palabra. Gracias por los lugares maravillosos y delicados donde me estás pastoreando. Gracias, Señor, porque me haces descansar junto a aguas de reposo. Gracias porque mi corazón tiene reposo. Gracias por la paz que pusiste en mi corazón. Hermanos, una hora es fácil orar así, con la palabra de Dios. Ahora, no solo usted está teniendo comunión con Dios, sino que mientras usted está hablando, Dios también le habla a usted. Cuando usted ora, usted le está hablando a Dios. Pero cuando usted pronuncia la palabra, la que tiene poder, en voz alta sobre su vida, es Dios hablándole a usted. Ahora, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no oramos? ¿Qué pasa que no oramos? ¿Por qué el diablo nos entretiene de manera en que nunca hay tiempo para orar? No hay tiempo. Dios ha puesto esto en nuestro corazón y queremos, por eso hacemos tanto hincapié en los altares familiares. Usted tiene que estar ahí. Y fíjese, estamos haciendo hincapié en las vigilias para estar orando. Es tu cuarto de guerra. Ahí está el poder. Diga conmigo: ahí está el poder. Ahí. Nada puede cambiar si una persona no ora. Yo les voy a decir algo: cultiven la oración. La carne te va a decir que no, pero haga como Pablo: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, usted le dice a su carne: vos me vas a obedecer a mí y vas a hacer lo que yo te digo. Y se acabó. En esta casa se ora y se alaba y se adora a Dios. Se acabó. Así hizo Josué, ¿o no lo hizo así? Yo no sé ustedes, le dijo el pueblo de Israel, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahora, busque ese momento para orar. ¿No te pasó? ¿Cuántos los que hacen vigilia? ¿No te pasó que cuando terminamos la vigilia a las 3 de la mañana te quedás orando porque seguís y se vienen las mejores horas? Te acostás como a las 4, 4 y media, 5. A mí me ha pasado. Apagamos la radio y seguimos siendo ministrados por Dios. Porque si hay un detalle que no puede pasar por alto, es que mientras la tormenta rugía y el barco se hundía, a la 4ª vigilia de la noche vino Jesús caminando. Muy tarde. Ahora, cuando una persona, escuche, no es que lo hace esporádicamente. No. Tiene que ser una cultura. Tiene que apartar ese momento para orar. Voy a cerrar diciéndole: ¿cuántos salmos hay en la Biblia? ¿Se acuerdan? Bien. 150 salmos. ¿Cuántos días tiene un mes? 30. Decimos siempre 30, ¿no es cierto? Es el promedio. 31, 28 años bisiesto y qué sé yo. O sea que por día nosotros podemos escoger 5 salmos. 3 por 5. No escuché. Algunos dicen: 5, pastor, no me haga preguntas tan difíciles. 3 por 5. No, me dio miedo porque no respondió nadie, me dio miedo. Joana como que se puso pálida.
3 por 5 es 15, hija. Digo, no sé. O sea que podemos escoger, escucha esto, porque esto es un régimen para orar. Podemos escoger 5 salmos por día para orar. ¿Les puedo enseñar algo? ¿Qué día es hoy? Ay, mira vos, hoy es domingo. Para eso son rápidos, ¿no? ¿Qué día es hoy? Domingo. Fecha. Bueno, está bien. ¿Qué fecha? Oye, no, ya que si no me dicen que es domingo, yo no sabía. ¿Qué número? Bien, 25. Vamos a suponer que hoy usted empieza hoy. ¿Sí? Vamos a suponer que usted dice, a partir de hoy yo voy a apartar mi hora para... Hoy es 24. ¿Qué le pasa a aquel chico? ¿Qué fecha es hoy? Joana, medile la fiebre, por favor. ¿Estás bien, mi amor? Bien. ¿Puedo seguir? Vamos. Hoy es 25. Esta es la manera. Usted tiene 5 salmos por día, 5 por 3, 15, tiene 5 salmos por día para orar. Además de toda la Biblia. Usted tiene 5. Y vamos a hacer, usted empieza hoy, 25. Entonces, usted le suma 7 días más y va a dar 2, fecha 2, porque el próximo domingo es 2. Y si le suma 7 días más, va a dar 9. Y si le suma 7 días más, va a dar, ayúdeme, 16. Y si le suma 7 días más, va a dar 23. O sea que hoy usted puede empezar orando el Salmo 25, el Salmo 2, el Salmo 9, el Salmo 16 o el Salmo 23. Hoy. Mañana, ¿qué día va a ser mañana? Si hoy es 25, ¿qué sigue después del 25? Sé que te apure. Después del 25, ¿qué sigue? 26. Muy bien. Entonces, usted, si empieza mañana, usted puede escoger entre el Salmo 26, el Salmo 3, el Salmo 10, el Salmo 17 o el Salmo 24. Tiene 5 salmos para escoger. Y orar en la presencia de Dios. Cierro con esto. Cada salmo que ustedes leen, verso por verso, lo leen en voz alta, en primera persona, y tiene que identificarse con ese salmo y con esas palabras. Usted no tiene ni idea de la manera que Dios va a hablarle. Y ahí usted va a entender lo que es la palabra comunión. Es Dios hablando y usted hablando. Además de eso, usted tiene que agregar sus peticiones personales, sus peticiones de reino y la oración por los hermanos. Usted va a ver en el grupo de oración, yo me presento a orar, leo el grupo de oración, veo a aquellos que están pidiendo oración por alguna situación y me presento delante de Dios por esa situación. Por eso para Jesús orar una hora era muy fácil. Así que yo quiero preguntar en este día, ¿cuántos de los que están aquí van a decirme, pastor, voy a empezar a hacer así? Posiblemente usted me diga, oh, bueno, pero una hora, ¿viste? Está bien, empiece con menos, pero póngase como objetivo llegar a una hora. Luego cuando usted llegue a ese objetivo, póngase por objetivo superar la hora. Si quiere comenzar, comience con media hora, pero póngase ese objetivo, ore de esa manera. Por favor, cierre las ventanas, cierre todo lo que tenga que ver, no las ventanas materiales, las ventanas espirituales, cierre todo lo que tenga que ver hacia afuera. Olvídese de las preocupaciones, olvídese que se peleó con el gordo, olvídese que su señora no le puso sal a la comida, olvídese. Usted cierre todo y métase en la palabra de Dios para orar. Ahora, si yo les dije a ustedes que la oración genera poder, yo te aseguro, pero yo te lo aseguro que vamos a tener una iglesia de oración. Y cuando tengamos una iglesia de oración, vamos a tener una iglesia crecida espiritualmente, no bebé de pecho, sino gente que va a poder comer vianda firme, sólida. ¿Está aquí, sí o no? Y ya no vamos a ver
enfermos otra vez entrando el domingo, para que el próximo domingo entre en la misma persona con la misma enfermedad y al otro domingo entre con la misma enfermedad, sino que vamos a ver entrar soldados armados. Alguien te va a preguntar: ¿y qué pasó con aquel problema? ¿Cuál? Ese que vos venís orando, ¿cuál? Ese, ya no es una debilidad, la convertí en un arma de guerra. La convertí en un arma de guerra. A mí me apasiona ver cómo Dios en toda la historia de la humanidad cambió las debilidades en arma de guerra. ¿Está aquí, sí o no? Por eso se le reía, y cierro con esto, por eso se le reía a Goliat. ¿Por qué se le reía Goliat a David? A ver, los que están acá. ¿Por qué se le reía Goliat a David? Los que conocen la Biblia. Bien, Joana, porque era bajito y el otro era 3 metros de altura. Pero, a ver, ¿qué más? ¿Por qué se le reía? Porque era un pastor de ovejas, no era un guerrero. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo ha venido afilada hoy? Se le reía porque lo vino a pelear con una Honda. No era una moto. Una Honda era un pedazo de tiento en el que se ponía una piedra, se revoleaba, y eso lo usaba David para correr los osos, los leones de aquel lugar, las fieras de aquel lugar que querían comer la oveja. Le tiraba un piedrazo, en otras palabras, y los corría a piedras. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, cuando Goliat ve que lo viene a pelear con eso, se le mató de risa. Porque el tipo tenía jabalina, tenía espada, y un guerrero no puede ir a pelear con una Honda. Y dijo: pero mirá lo que le dice: ¿vos te crees que yo soy un perro? Le dice Goliat: para que me quieras correr con una piedra, me querés correr a mí, con una piedra. Ahí estaba David, con su arado, con sus hoces. Ahí estaba David con su arado, con su herramienta de trabajo. Ahí estaba David. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios le dijo a David: David, hasta hoy eras pastor de ovejas, pero a partir de hoy yo te voy a convertir en rey. Hasta hoy eras simplemente un pastor, pero a partir de hoy sos un guerrero. Y voy a convertir tu Honda en un arma poderosa. Entonces, cuando Dios le dice eso a David, David toma cuerpo. Y ahí es cuando David le dice al gigante: mira, vos venís contra mí con espada, lanza, jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor y te voy a tumbar. Diga conmigo: te voy a tumbar. ¿Y lo tumbó con qué? Con la piedra. Con lo que Goliat consideraba una debilidad. Yo profetizo en este día. Yo sé que todos ustedes, los que están aquí, posiblemente están atravesando por algún momento que ha manifestado debilidades, problemas, preocupaciones, economía, familia, casa, hijos, esposo, trabajo, no sé. Ahora, si ustedes agarran la oración y la comienzan a cultivar de la manera en que se los dije, como una fuente de poder, y se hacen responsables de eso, y dicen: si yo quiero la victoria, yo tengo que levantarme de madrugada a orar, o yo tengo que tener mi cuarto de guerra donde cuando estoy sola, cuando estoy solo, yo soy el que tiene que orar, y comience a orar. Y todas sus debilidades Dios las va a convertir en fortaleza. Ya no veremos más por la puerta entrar soldados heridos, sino que veremos entrar soldados valientes y capacitados para la guerra. Dice la Biblia que Dios convoca a sus guerreros, no sus heridos, sus guerreros. Sus guerreros. Así que tenemos que levantar una iglesia así. Esas mujeres son las que cambian la historia. Esos hombres son los que cambian la historia. ¿Sabe que cuando se levantan de sus rodillas después de la hora de oración, no le tienen miedo a nada? Porque Dios confirma eso. Son los que profetizan la palabra de Dios con la voz.
bien alto, voz de trompeta. Son los que dicen, escrito está. Y cuando usted profetiza la palabra, esa palabra queda impregnada dentro de su espíritu. Y todo el día le va a sonar en su cabeza, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Posiblemente en ese día te está esperando el diablo con un problema grande que tenga que ver con alguna necesidad. Pero en la mañana muy temprano vos estuviste diciendo en voz alta, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y seguís diciéndolo, Jehová es mi pastor y nada me faltará en el día. Eso es lo que ocurre. Esa palabra comienza a crear una revolución dentro tuyo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lea las cartas de Pablo en primera persona como si Pablo le escribiera a usted. Querido Omar, te cuento y te escribo para que digas en tu corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted lo empieza a declarar. Y lo empieza a declarar. Y si hay algo maravilloso es que lo que nosotros declaramos y entra por la cabeza, por el oído, se convierte en una imagen en nuestro interior. Y usted comienza a verlo. ¿A cuánto le pasó? Lo comienza a ver. Ahí va lo que yo deseo. Ahí va lo que yo quiero. Y ya se atreve, porque algunos son atrevidos en la fe, va y lo toca. Y ya lo toca, y ya lo toca porque son atrevidos en la fe. Hola. Mira, esto, y cierro, esto lo creó una mujer que no existía la teología en ese momento, pero hubo una mujer que creó una teología y a Dios le gustó. Era una mujer, 12 años con menstruación, flujo de sangre, flujo de sangre, flujo de sangre, flujo de sangre, pobrecita. Dice que había gastado todo su dinero para ser sana, tenía posiblemente un cáncer en su útero, se estaba muriendo. Ahora, ella escuchó que Jesús venía. Y ella creó una teología que hasta ahí no se la conocía, pero Jesús la aplaudió y se convirtió en teología para nosotros que hoy estamos con el diario del lunes, pero había que estar en ese momento. Y dice que ella comenzó a hacerse en su cabeza, ella comenzó a decir algo. Escucha esto, la clave, hablar. Dígale al que está a su lado, hablar. Para eso Dios dio la boca, para hablar. Ella dijo, si yo tan solo toco su manto, seré sana. Viene Jesús, provee de todo, pero si yo ahora toco su manto, estoy segura que seré sana. Y cuando dijo eso, se encaminó hacia Jesús con un montón de gente que rodeaba a Jesús. Ella tenía que abrirse paso entre toda la multitud para llegar hasta Jesús. Pero imagínese esto, por favor. Después de haberlo dicho ella creó una imagen, un video en su interior. Ella se vio llegando hasta Jesús, tocando su manto y siendo sana. Porque cuando profetizamos la palabra de Dios, y la profetizamos, y la hablamos, y la proclamamos, y la decimos, en nuestro cuarto de guerra y con nuestras lágrimas la decimos, esa palabra se convierte en un video en nuestra cabeza. Por eso es que hay gente que después de la oración sale y comienza a tocar todas aquellas cosas que desearon. Ella se hizo vio que hoy está de moda YouTube, ¿no? Ella ya tenía el YouTube adentro de la cabeza. Ya tenía su video, ya tenía su streaming adentro de la cabeza. Ella se veía llegando hasta Jesús y tocando su manto. Eso hizo que sacara fuerza de donde pudiera, abrirse camino, y llegó hasta Jesús y tocó su manto. Y al instante fue sana. Ahora me sorprende Jesús, dice, alguien me tocó. Los discípulos alrededor dicen, hay un montón de gente al lado tuyo, todos te tocan. No, alguien me tocó diferente. Alguien me tocó con fe. Y cuando me tocó, desprendió poder de mí. Hay dos maneras: que el Señor desprenda poder y tú desprendes poder de Él. Esa es otra. Desprendió poder de mí y se dio vuelta hasta que ella tuvo que decir, fui yo, Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden ponerse de pie de los que están aquí?